Bienvenidos a la charla que va a dar el ingeniero Bozzo. Primero nos va a dar unas palabras de bienvenida el director de la carrera de Ingeniería Civil, el ingeniero Edgar Valcárcel. Gracias, tigres, tigresas, ¿cómo están todos? Buenas tardes con todos, gracias Valeria. Buenas tardes con todos los que están conectados ahora de manera presencial y también aquellos que están de manera virtual a través del Zoom. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar acá. El día de hoy es un día muy especial, ¿no es cierto? Vamos a atender a una charla técnica del doctor Luis Bozzo, tremendo ingeniero, una figura de talla mundial. Así que nos enorgullece como carrera tenerlos al doctor Bozzo como invitado. Antes que nada, quiero agradecer nuevamente el profundo agradecimiento de la carrera hacia el doctor Bozzo por haber elegido a nosotros, como carrera de Ingeniería Civil, el lugar donde él va a hacer sus ensayos de sus disipadores, ¿no? Así que, Lucho, muchas gracias, ¿no? Como siempre. También quiero aprovechar para comentarles, seguramente algunos no lo saben, de que justamente con la empresa que lidera hemos hecho hace algunas semanas, ¿no? Un mes más o menos, un convenio marco de cooperación entre la empresa y nosotros, y esto va a servir mucho para todos aquellos que quieran hacer, digamos, temas de investigación, ¿no? Así que también eso es algo bueno para nosotros. Voy a tratar de resumir su CV, porque si no lo resumo, me tomaría más de lo que va a durar la charla, así que tengo que hacer algo muy breve. Así que diremos lo siguiente. El doctor Luis Bozzo es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, Master of Science and PhD en Ingeniería Civil por la Universidad de Berkeley, California. Ha diseñado varios de los edificios más altos y complejos de toda Latinoamérica, como la Torre Paradox de 62 niveles o el Estadio de las Chivas en México, seleccionado como uno de los estadios emblemáticos del país, entre otras cosas. Actualmente, gerente general de la empresa Luis Bozzo Estructuras y Proyectos, la cual ha diseñado más de un centenar de edificios de más de 30 niveles y una media de más de 300.000 metros cuadrados por año. Más recientemente ha desarrollado el disipador sísmico Shear Link Bozzo, o SLB, empleado en 5 países con más de 3.000 unidades instaladas. Y justamente de eso va a tratar la charla de hoy. Así que, por favor, le damos la bienvenida al doctor Luis Bozzo con un fuerte aplauso. Lucho. Bueno, la verdad que lo primero que tengo que decir es el agradecimiento a Edgar. Lo conozco tantos años que es mejor no decirlo en público, pero realmente es toda una vida. A José Salinas también, a Darwin, La Torre, a esta institución que ha tenido, digamos, la visión que para mí es tan importante, ¿no? La investigación es la base del desarrollo de un país y esta institución está apostando por ello. Ayer me han paseado por toda la universidad y he podido ver la suerte que tenéis vosotros de tener una institución pues, que les da los medios para poder desarrollar investigación. Eso es la base personal que ha motivado lo que vamos a ver hoy día, que es muchísimo trabajo. Pero si lo miramos en perspectiva, esto que vamos a ver ahora es una pequeña parte dentro de lo que es el marco grande de nuestra empresa. Si nosotros ponemos un marco de referencia, nuestra empresa se dedica al cálculo de estructuras. Hemos hecho proyectos en muchos países y, como ha dicho bien Edgar, pues tenemos una media de unos 300.000 metros cuadrados, que es muchísimo trabajo y muchísima responsabilidad, porque las estructuras son mucha responsabilidad. Si alguien quiere dedicarse a ello es porque le gusta, digamos, las estructuras y le gusta el trabajo que uno va a realizar. No hay otra motivación mejor que ver una estructura terminada. Entonces, ese marco de lo que son las estructuras, hay una pequeña parte que es los disipadores de energía. Es una idea que hace años comencé a trabajar desde que estaba en Berkeley, viendo cómo nacía el aislamiento de base y haciendo mi tesis sobre el aislamiento de base en ese entonces. A partir de ahí comencé a dar vueltas sobre la posibilidad de desarrollar un disipador y a lo largo de los años, dentro de ese marco grande que son las estructuras, fuimos desarrollando poco a poco lo que vamos a ver ahora, que es muchísimo trabajo, créanme, muchísimo trabajo, que voy a tratar de resumir. Por suerte, en los últimos años tengo aquí a mi hijo Guillermo, que me está ayudando, aquí presente, y él es el que se encarga de la parte de I+D o las nuevas
los nuevos avances dentro de lo que estamos haciendo, por ejemplo, aquí en esta institución. Lo que vemos en esta pequeña presentación son imágenes de un edificio real, que se llama Landmark, es un edificio que está en construcción, es un edificio en México, y lo que vemos a la derecha es la mejora que hemos obtenido con estos disipadores, la mejora en cuanto al desplazamiento de entrepiso, que es muy notable. Si uno compara los valores relativos, estamos hablando de un edificio que no cumpliría con la normativa y un edificio que lo cumple sobradamente, ¿no? Y lo que vemos en la derecha son los ensayos en la Universidad de Cantabria, que fueron los anteriores que hemos hecho. La próxima conferencia que dé aquí con vosotros, espero poder mostrar los ensayos en esta universidad, que es justamente el motivo de esta visita actualmente aquí con ustedes. Estamos haciendo unos ensayos para lo que sería la siguiente generación de disipadores. Porque realmente para progresar lo que uno tiene que hacer es ir hacia adelante creciendo paso a paso. Y nuestro objetivo ahora es mejorar la capacidad de desplazamiento de estos disipadores que se hicieron en Cantabria y llegar a valores más grandes. Y lo que veis aquí abajo sería la correlación numérica experimental. Bueno, el objetivo de la presentación es presentar, digamos, la evolución, digamos, de estos disipadores, los diversos ensayos que hemos ido haciendo en estos años, dentro de ese marco que les he dicho que nuestro trabajo principal son las estructuras, y dentro de ese gran trabajo pues tenemos esta parte que hemos ido desarrollando. Lo que les trato de decir es de que a veces uno tiene que poner mucho esfuerzo en una dirección, digamos, aunque tenga otras ocupaciones y otros trabajos, como en el caso nuestro de las estructuras. Y a la larga, si uno sigue en esa misma dirección y es consecuente, uno puede obtener pues, los resultados que vamos a ir viendo en esta presentación. Es realmente muy notable que nosotros tengamos 3.000 disipadores instalados en este momento en diversos países, y les puedo comentar que hoy día a las 5 de la mañana, por el cambio horario, uno tiene que acostumbrarse hoy por hoy en el mundo global, ya mensajes de todas partes, a las 5 de la mañana nos llega la confirmación de un segundo encargo en Filipinas. Yo creo que es la primera vez que se da en el país que un producto tecnológico peruano se fabrica en el Perú, viaja durante 3 meses hasta Filipinas y se instala en un proyecto en Filipinas. Y eso se ha fabricado en el Perú. Y hoy a las 5 de la mañana me escribe el cliente y me dice que hay un segundo encargo que lo acaban de confirmar y esperamos pues, que se pueda repetir, ¿no? Todo eso se ha logrado con muchísimo trabajo durante muchos años, ¿no? Teniendo en cuenta que nuestro trabajo principal son las estructuras. Y esto lo digo porque yo vengo hablando de conferencias desde hace 20 o más años sobre disipadores, sobre aislamiento de base, y no era el momento como hoy. Hoy hay una gran expectativa en el mundo en general en estas tecnologías, pero al inicio era como algo esotérico, algo difícil, algo lejano, ¿no? Hoy por hoy los clientes nos dicen y nos piden, queremos instalar disipadores, queremos hacer uso de esta tecnología. Antes no era así. Por lo tanto, si yo hace 20 años hubiera dicho, oye, pues eso no tiene futuro, lo hubiera dejado. Lo importante es la constancia, el tener una visión de lo que uno quiere hacer a lo largo de los años, visualizarse e ir en esa dirección. Bueno, dentro de lo que es la presentación, pues lo que les he estado diciendo, la primera parte va a ser ver algunos ensayos que hemos ido haciendo. Y desde el año 2000 hemos hecho ensayos en Italia, varias veces en Italia, hemos hecho a la UNAM, hemos ido a Portugal, hemos ido a la Católica, y ahora, por suerte, pues tenemos aquí la de Lima, lo cual es fantástico porque así tengo mayor motivo para venir al Perú y estar así con vosotros, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ver en la primera parte. Después vamos a ver los resultados de la Universidad de Cantabria, que son los últimos y los más valiosos para nosotros porque los que hemos llegado a mayor deformación o mayor capacidad de disipación de energía. Y la tercera parte, pues veremos algunos proyectos, como la Torre Paradox. La Torre Paradox es una de las torres más complejas de Latinoamérica y estoy seguro que cuando vean la foto van a coincidir conmigo. Antes de eso, pongamos un poco otro marco también de referencia sobre lo que es el diseño sismorresistente, ¿no? El diseño sismorresistente es un trabajo bien complejo porque los terremotos no son fáciles de predecir, ¿no? Por lo tanto, se tiene que buscar soluciones que sean robustas, ¿no? Y a veces hay ideas que nacen de los ingenieros que no funcionan, ¿no? En el caso que estamos viendo es un ejemplo muy interesante, se llama el Olive View Hospital, no sé si han tenido la oportunidad de verlo alguna vez o de mencionarlo, pero este edificio colapsó trágicamente en el terremoto del 71 de San Fernando, en Estados Unidos, ¿no?
Este edificio se diseñó con la idea de que el piso blando era bueno. Había ingenieros en esa época que pensaban que el construir un edificio que se pudiera mover durante un terremoto era bueno. Entonces hicieron un piso blando, rigidizando del primer nivel para arriba con unas diagonales muy fuertes, y en la planta baja, cuando uno entra al lobby, pues libre, planta libre. Entonces, de esa manera, cuando viniera un terremoto, se pudiera mover. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que cuando uno tiene teorías que no son sólidas, digamos, la gravedad se encarga de poner en su sitio las cosas, ¿no? La vida pone a su sitio todo. Entonces, en este caso, pues se cayó totalmente, fue un desastre terrible, ¿no? La teoría del piso blando desde ese entonces está totalmente prohibida. A nadie se le ocurre hacer un piso blando en una construcción. Y sin embargo, pues en ese entonces se hizo ex profeso, ¿no? Y esto dio lugar al aislamiento de base, porque el aislamiento de base no deja de ser un piso blando, ¿no? Lo que uno hace es poner unos grandes neoprenos en la base que se puedan mover y desplazarse, pero de una manera tecnológica. Pero el objetivo fue hacer un piso blando con aislamiento de base, ¿no? Tenemos sistemas como los sistemas de fricción. Yo trabajé en este sistema en el año 87 aproximadamente, y mi tesis de maestría en la Universidad de Berkeley fue con este sistema, ¿no? En ese entonces había un tanque de agua construido en todo el mundo, no había más, un tanque de agua, en el año 87. Y sin embargo, a partir de esa idea, el señor Zayas ha logrado que su sistema se emplee en tantísimos proyectos como los que estamos viendo aquí, que es el aeropuerto de San Francisco, o la torre de apelaciones también de San Francisco, ¿no? Básicamente la idea de los sistemas, digamos, de fricción es que el piso se pueda mover, ¿no? Imagínense, está en un patinete, ¿no? Un patinete, pues si la base se mueve y no hay fricción, no transmites fuerza para arriba. Claro, hay una limitación a eso, porque si viene el viento, te va a llevar con el patinete pues hasta donde sea. Por lo tanto, hay unos valores mínimos de fricción. Pero básicamente un sistema de fricción se basa en eso, una junta que se puede mover en la base. Pero lo que ningún sistema de aislamiento de base logra es corregir lo que sería la componente vertical. Cuando hay un terremoto, hay acciones en todas las direcciones. Y la componente vertical puede ser importante, sobre todo en Lima, que tiene un suelo tan rígido y los terremotos pueden ser cercanos. Que, por cierto, no ha habido un terremoto fuerte en Lima desde hace bastante tiempo. En ese sentido, la única manera de resolver el tema de la vibración vertical es mediante sistemas como este, que es un sistema GERP. Son unos resortes que lo que hacen es filtrar la vibración del metro a la superestructura. Y esto lo puedo decir porque yo trabajé y diseñé un hospital, el Hospital de Sant Pau, en Barcelona, que es para el metro. Está muy cerca de las fuentes de vibración del metro, ¿no? Y bueno, este sería el sistema para esa componente. Pero este sistema no sirve para, digamos, para sismo. Solo sirve para la componente vertical, el que les he comentado antes. Bien, entonces, todo esto lo que vengo a decir es que el aislamiento de base es una magnífica técnica, porque es realmente muy potente y muy buena, pero a veces nos olvidamos de la física de las cosas, ¿no? Cuando estamos hablando de un sistema que es un piso blando, los grandes desplazamientos que vamos a tener, esas grandes deformaciones del neopreno, pueden originar fallos, como este, por ejemplo, porque a veces el exceso de cálculo no toma en cuenta, digamos, las cosas importantes, ¿no? En ese sentido, el aislamiento de base es una magnífica tecnología, pero hay que tener cuidado, porque si no te pasa como en este proyecto, que solo por la gravedad, sin terremotos, se colapsó. Yo por eso soy un convencido que hay otras tecnologías que son, digamos, más seguras, como son los disipadores de energía, ¿no? Pero bueno, siguiendo con el hilo de lo que les comentaba de lo que es el diseño actual, fíjense, lo que nosotros hacemos para diseñar una estructura sísmica, este es el nivel de cargas reales de un sismo. Esa es la gravedad, por 2. Un sismo severo va a someter a una estructura que estuviera, imagínense un edificio, pongámoslo en voladizo, giren en el edificio, gírenlo, y multipliquen por 2 su peso. ¿Vale? Esos esfuerzos serían lo que en esta gráfica se está representando como lo que es el espectro de diseño sísmico. Según el periodo que tenga la estructura, va a tener este nivel de esfuerzo en un sismo real, severo, ¿no? ¿Ok?
Nosotros, ¿cómo diseñamos las fuerzas? Evidentemente esto es imposible, es muy grande. Lo bajamos. Lo bajamos. ¿Y hasta dónde lo bajamos? Bueno, lo bajamos a niveles por aquí. ¿Vale? Por aquí. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se cae todo? ¿Por qué no se caen todas las estructuras que se construyen en todo el mundo en un sismo severo? Pues no se caen porque hay mecanismos de disipación de energía en las columnas, en las vigas, sobre todo en las vigas, que son las que se encargan de reducir la fuerza de estos niveles a estos niveles por aquí abajo. Pero cuando nos equivocamos, de alguna manera, ¿qué es lo que ocurre? Pues que sí se caen y muere mucha gente, como puede ser, por ejemplo, este puente, que es muy famoso porque estoy seguro que todos lo han visto, en algunos de estos vídeos, digamos, en California, de persecuciones de coches y de gente, digamos, que va haciendo, pues, bueno, cosas, digamos, por ahí, por San Francisco, ¿no? Bueno, por todo California. Yo lo que les puedo comentar que es interesante es que esta solución es una solución que fue premiada en su momento como una solución vanguardista y fue, digamos, optada para todos los viaductos de California. Entonces, ellos hicieron esta propuesta que básicamente, bueno, aquí se ve mejor, que básicamente consiste en una estructura que está articulada por aquí para que las pérdidas del post-tensado no se tuvieran que calcular. Imagínense, ¿no? ¿Cómo explicarlo? Tenemos una estructura que le ponemos cables por dentro para postensarla y mejorar su respuesta, ¿no? Las pérdidas, cuando la estructura se acorta, hay unas pérdidas, digamos, de fuerza, ¿no? Entonces lo que pensaron fue, bueno, si la estructura es isostática, esas pérdidas no existen, y es cierto, las pérdidas no existen si es isostática. Por lo tanto, la vamos a volver isostática. Al volverla isostática por medio de articulaciones que pusieron en estos puntos y en estas zonas, digamos, la estructura ya no se tenía que calcular las pérdidas del pretensado. Una enorme tontería, porque realmente la pérdida de pretensado es del orden del 10-15%. Reduce la fuerza 10-15% y se acabó el problema de las pérdidas del postensado. Por hacerla isostática ya se pierde esta capacidad enorme que tenemos de reducción, se pierde esa capacidad enorme de reducción y ya entonces empiezan los problemas. Si además tenemos que la estructura no es dúctil, es decir, si las secciones de la columna no están bien detalladas, no tenemos una capacidad de deformación plástica en esas secciones, pues se produce el colapso terrible que ocurrió en el viaducto de Cypress. Yo les animo a que entren a internet y busquen viaducto de Cypress y van a ver unas imágenes espectaculares de lo que pasa cuando no hacemos bien las cosas, ¿no? Pero eso es un ejemplo de una estructura. Y sin embargo, la gran mayoría de estructuras hoy por hoy pues no tienen este problema, ¿no? Es decir, la redundancia estructural, el hiperestatismo y la ductilidad de las secciones son la base que nos permite reducir las fuerzas sísmicas de forma segura, ¿no? Eso es, digamos, el tema central de esta parte, ¿no? Entonces, la presentación de hoy pues tenemos básicamente que vamos a trabajar en disipación de energía, es decir, nosotros, yo vi en el año 87 en Berkeley que era mejor dirigir la investigación a este campo porque la técnica de construcción es más sencilla, es más seguro, no confiamos en unos pocos elementos, sino confiamos en una serie de elementos y comencé a trabajar en disipación de energía. He trabajado, he publicado un montón de libros, de artículos, tengo muchísimas referencias sobre esos tipos de trabajos y básicamente pues hay tres tipos de sistemas de disipación de energía, los disipadores viscoelásticos o amortiguadores propiamente dicho, los de fricción y los de metales, ¿no? Son las tres categorías. Los viscoelásticos son muy interesantes, pero tienen la limitación que trabajan proporcional a la velocidad. Es lo típico cuando uno tiene una puerta, cuando uno abre una puerta y se cierra despacito, proporcional a la velocidad. Esos serían los viscoelásticos. Los de fricción son los teóricamente ideales porque es rígido, plástico, la curva histerética es una curva perfecta, la energía es máxima, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la fricción tiene una serie, digamos, de complejidades, ¿no? Una serie de complejidades para predecirle. Esa fórmula de Coulomb que nos enseñan en el colegio, mu por n, es falsa totalmente, es una gran mentira, porque depende de la superficie, depende de la historia, depende de la temperatura, depende de la presión, depende de muchos factores, ¿no? Por lo tanto, los de fricción son difíciles de calcular. Bueno, yo pensé los de metal. Los de metal, el acero es un gran material, pues centrémonos en los de metal, ¿no? Bien, entonces,
Primero tendríamos que hay disipadores de fricción, viscoelásticos y de metal. Pues comparemos los de metal con los viscoelásticos. Esto sería un disipador o un amortiguador propiamente dicho viscoelástico y esto sería un disipador. Lo primero que tenemos que tener claro es que son distintos. Aunque los llamemos normalmente amortiguadores o disipadores, la realidad es que esto viene de un error histórico, digamos, en Estados Unidos, de confundirlos desde ese entonces con el mismo nombre. Y eso le voy a explicar por qué. Es así porque en ese entonces la potencia de cálculo no es como ahora. Ahora tenéis unas herramientas que son una maravilla, realmente. Podéis calcular cualquier cosa. En esa época no. En esa época había los métodos numéricos, pero no había las herramientas que lo pudieran resolver. Tenía que buscar métodos lineales. Entonces se juntaron los amortiguadores y los disipadores dentro del mismo paquete, se les llamó amortiguadores y se desarrolló una técnica del amortiguamiento equivalente, que básicamente consistía en aumentar el amortiguamiento de las estructuras en base pues, al sistema que estuviéramos empleando. Y se les llamó amortiguadores. Pero eso es básicamente porque en ese entonces la potencia de cálculo no es como ahora. Ahora tenéis la enorme suerte de que podéis simular una estructura como la que hemos visto al inicio, la primera estructura aquella tan alta que tiene 40 niveles, poder simular un análisis tiempo-historia, todo el movimiento sísmico durante todo el terremoto, todas las rótulas que se van a formar en cada elemento, eso lo podéis simular y podéis almacenar esa información y procesar esa información, que es muchísima información y no es fácil, pero ese es el futuro. Y si yo vengo aquí ahora es en parte para decirles la visión de lo que yo considero es el futuro, porque sois estudiantes y por lo tanto os podéis especializar en determinadas partes o del conocimiento. Y yo creo que para mí, claramente, hoy por hoy es todavía difícil porque estamos manejando gigas de información. Cada vez que haces una corrida de análisis tienes que guardar gigas y se colapsa el sistema, pero claramente por ese lado vamos a seguir avanzando en el futuro de la ingeniería. Pero eso es ahora. Hace 30 años no se podía hacer así y por eso se le llamó amortiguadores. Un amortiguador no cambia el periodo de una estructura. Es un sistema como este que tiene un área encerrada y una pendiente definida. Un disipador como este, que es el que vemos aquí arriba, que son versiones anteriores del sistema SLB, son versiones previas, ese sistema, si nosotros lo deformamos 1 centímetro, tiene una pendiente, si deformamos 2, tiene otra. Por lo tanto, la pendiente cambia a lo largo de la deformación que tengamos. Un disipador cambia el periodo de la estructura, un amortiguador no lo cambia, lo mantiene. Los dos aumentan el amortiguamiento, pero la ventaja adicional del disipador es que cambia el periodo. Yo los animo a que vayan aquí al laboratorio, que lo tenéis aquí al lado, y además veo que la política de esta universidad, que es fantástica, es de puertas abiertas, podéis ir, poder verlo y poder constatar, digamos, el disipador que vamos a ensayar, ¿no? Es distinto a este, porque esta es la versión anterior. Como les he estado diciendo, nosotros continuamente vamos desarrollando mejoras en el sistema, ¿no? Si lo vemos a nivel ya numérico de comparar un amortiguador y un disipador, tendríamos que un amortiguador, pues básicamente, pues, se puede calcular linealmente con un espectro en base a un amortiguamiento equivalente. Esto es lo que les decía, que fue el motivo de la confusión histórica entre un amortiguador y un disipador. Básicamente, pues porque en base a este espectro, y entrando con un periodo, podemos fácilmente predecir unas fuerzas. Pero la realidad es de que si lo hacemos así, somos conservadores para el cálculo de los disipadores. Los disipadores, como vemos en estas imágenes, podemos tener unas grandes reducciones. Este es un proyecto real, por cierto. Este es un edificio en Ecuador que reparamos, es el Hotel Seibo Dorado, y podemos ver la comparativa de una estructura sin disipadores y con disipadores. Estamos reduciendo más del 50% de las fuerzas comparado con esto, que entre aumentar el amortiguamiento de 5 a 10, pues ha reducido pues, bastante menos digamos, los desplazamientos, ¿no? Bueno, a nivel histórico, ¿cuál fue el primer sistema, uno de los primeros sistemas que se desarrollaron en el mundo para disipar energía? Heladas. Adding Damping and Stiffness. Este fue uno de los primeros sistemas que cuando yo llegué a Berkeley, en el año 86, yo vivía por aquí cerca, por cierto, estos son mis barrios. Debo decir que vuestra universidad ha cambiado muchísimo a mejor de lo que era a esa época y era ahora. Yo vivía aquí a 10 calles más o menos. Pero bueno, en el año 86 me fui a Berkeley y ahí vi este sistema, ¿no? Perdón, ahí vi este sistema, para adelante.
para atrás. Perdón. Ahí vi este sistema. Lo ensayó un amigo mío, Javier Alonso, por cierto, ahí en Berkeley. O sea, ese era el nacimiento, imagínense, estamos hablando del año 86. Son unas X, ¿no? Como en esa imagen, que trabajan en el plano, es decir, no trabajan en la dirección de la X, sino es como si fuera un papel, ¿no? Son flexibles, son sistemas metálicos, pero flexibles. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué son flexibles? Son flexibles porque, digamos, si uno mira un espectro de un diseño, digamos, hiporresistente, las fuerzas aumentan a medida que acercamos el periodo o hacemos más corto el periodo, ¿no? Entonces, la idea que tenían en ese entonces, cuando desarrollaron el sistema, es de que no queremos darle mucha rigidez, queremos darle amortiguamiento nuevamente, ¿no? El amortiguamiento. Y entonces, bueno, hicieron este sistema que es bastante flexible y lo ensayaron, y es el sistema que hoy por hoy todavía se sigue empleando en muchas partes del mundo, ¿no? Yo pensé que eso se podía mejorar buscando lo opuesto. Es decir, yo no quiero un sistema flexible, yo quiero un sistema rígido, ¿no? Pero un sistema rígido que prácticamente plastifique muy rápido. Y esa fue la idea, el concepto con el cual comenzamos a trabajar, inspirado en lo que es el sistema de los pórticos excéntricos. No sé si habéis, seguramente en la estructura metálica, habéis podido trabajar, esto se avanza un poco solo, habéis podido trabajar, pero digamos, yo no lo he tocado. Digamos que estas dos diagonales, digamos, no son concéntricas. Y esto fue muy interesante porque cuando hubo terremotos se vio que... Yo no lo he tocado. A ver, lo dejo quieto. El sistema de los pórticos concéntricos, tenemos las dos diagonales que llegan a un punto, ¿no? Y a alguien se le ocurrió, porque tenían que pasar una puerta, no por otra cosa, ¿no? Tenía que pasar una puerta que, bueno, lo separo, ¿no? Para que la puerta pueda pasar. Entonces hicieron los pórticos excéntricos. Y uno piensa que va a funcionar peor que el pórtico centrado. Yo por lo menos lo hubiera pensado. En esa época, estamos hablando de 1960, no habíais nacido vosotros. Por lo tanto, estamos hablando de hace mucho tiempo. Pero lo cierto es de que cuando hubieron terremotos, por eso digo, la realidad de los terremotos nos enseña, se vio que estas estructuras funcionaban mejor. Funcionaban mejor que las concéntricas. ¿Por qué? Porque las concéntricas se producía el pandeo de la diagonal y al pandear la diagonal era un fallo frágil. Mientras que esta solución, al tener la separación, se disipaba energía en lo que sería el brazo excéntrico. Es decir, en esta zona se producía la disipación de energía. El cortante viene acá en una dirección, en la otra dirección. Las dos fuerzas, digamos, vienen así y se produce un efecto de cortante. En esa zona se concentraba la disipación de energía. Y bueno, yo pensé que era un tema, mira, es un sistema interesante, ¿no? Y entonces, a partir de ahí nació la idea, y este fue el primer prototipo que hicimos de disipadora SLB, en este caso en la Universidad de Girona. Yo era profesor ahí en ese entonces, y desarrollamos un convenio o un proyecto, digamos, con el laboratorio de ISMES. ISMES es un laboratorio, imagínense este campus, ¿no? Pero lleno de laboratorios, solo dedicado a la investigación. Tienen más de 5 mesas vibratorias, tienen todo tipo de máquinas para poder hacer todo tipo de ensayos, todo más grande que este campus. Eso es en la parte norte de Italia, es uno de los grandes centros de investigación. Ahí es donde ensayan los Ferraris y ensayan una serie de equipos, digamos, de alta tecnología. Y bueno, pues tuvimos la suerte de que nos abrieron la puerta para poder hacer un primer ensayo. Hicimos un proyecto, EcoEst se llamaba el proyecto, y fabricamos este modelo que se ve detrás en una mesa vibratoria, de una de las muchas mesas que, como digo, tienen ahí, ¿no? Bueno, en este caso, el modelo, digamos, era unidireccional en esta dirección. En la otra dirección hay unas X para, básicamente, bueno, aquí como les decía, ¿ves? Este sería, digamos, dos alzados de lo que sería el modelo de mesa vibratoria. En una dirección son unas X, básicamente, para que no se mueva en esa dirección, y en la otra dirección tenemos el pórtico con el disipador que está instalado aquí. ¿Por qué no está instalado aquí arriba? Bueno, porque en ese entonces el laboratorio tenía esos aditamentos, digámoslo así, no podíamos disponer de otra cosa, ¿no? Entonces pusimos un muro de hormigón,
una viga metálica y aquí colocamos el disipador. Esa era la primera vez que se hacía un ensayo de este estilo. Vale, era la primera vez que hacíamos, sí, ahí está bien, que hacíamos este ensayo, y en esta imagen que estamos viendo aquí, en estas dos imágenes, tenemos a la izquierda lo que sería desplazamientos y a la derecha lo que sería aceleraciones. Aceleraciones, desplazamientos. Y estas líneas que vemos aquí serían, digamos, la estructura respondiendo linealmente, digamos, con disipadores y sin disipadores, ¿no? Entonces, este factor que aparece aquí es el factor de escala, es decir, simplemente la misma estructura, el mismo disipador, fuimos amplificando la señal, es decir, el terremoto por 1, el terremoto por 2, el terremoto por 2,5, lo vamos amplificando, y entonces graficamos la respuesta de la estructura en esta serie de puntos que ven aquí. Y bueno, la conclusión de lo que vimos aquí fue tan fantástico que nos motivó a seguir trabajando. Estamos hablando del año 2000, por ahí, estamos hablando hace mucho tiempo. Pudimos ver cómo la estructura respondía en cuanto a desplazamientos con unos valores, digamos, muy bajos, y en cuanto a aceleraciones, que sería este eje, iban reduciéndose prácticamente al nivel de las aceleraciones del sistema flexible, es decir, sin disipadores. Eso motivó que siguiéramos trabajando. Hicimos una siguiente tesis, que fue la tesis de Hurtado, en la cual teníamos un disipador atornillado, que lo fijamos a la base y a la parte superior, como pueden ver en esta imagen, ¿no? Pues atornillado abajo y arriba. Y esta es una máquina que tienen en ese laboratorio que utilizan para ensayar aisladores de base o, en este caso, para ensayar el disipador de energía, ¿no? Aquí vemos los resultados, ¿no? Los resultados, pues, claro, son interesantes para ver el deslizamiento que tienen las conexiones, que esto lo estábamos hablando con Darwin en la mañana, y esta sería la gráfica en la cual puedes apreciar, fíjate, el nivel de desplazamiento que tenemos en las conexiones por el hecho de ser atornillado. Esto que vemos aquí abajo es la misma curva quitando o corrigiendo el deslizamiento de la conexión, ¿no? Entonces, bueno, estas son curvas experimentales que obtuvimos en ese entonces para ese disipador y mostraban la problemática de las uniones atornilladas, ¿no? Cómo ese deslizamiento estaba, digamos, bueno, generando estas curvas que no son tan bonitas, por decirlo así, ¿no? Vale. Bien, entonces, en esta imagen que ven aquí, fue lo que hicimos en ese entonces, que son unas tablas de diseño en el año 2003, que son las que empleamos en ese entonces para diseñar estructuras con disipadores. Básicamente son similares a las actuales, en las cuales tenemos unas columnas con rigidez inicial, posfluencia y desplazamientos de fluencia, y diversas definiciones del desplazamiento de fluencia y la fuerza de fluencia, una denominación y unas tipologías, ¿no? Vamos avanzando. Posteriormente hicimos otros ensayos, en este caso en la Universidad de Nápoles. Aquí hay un convenio que tenemos que yo creo que es una buena idea y yo creo que las buenas ideas hay que compartirlas. Con la Universidad de Nápoles tenemos un convenio que cada año vienen a nuestras oficinas 1 o 2 estudiantes a hacer sus proyectos, digamos, de tesis con nosotros, en este caso de maestría, vienen para hacer la maestría. Están 4 o 5 meses en nuestra oficina, es muy enriquecedor para nosotros y para ellos, y realmente es una magnífica idea. Fruto de ese convenio Erasmus, empresa, Universidad de Nápoles, digamos, nació esta iniciativa, que fue la tesis doctoral de una estudiante que vino con nosotros. ¿Por qué es tan positivo esto? Porque para el estudiante les permite ver cómo trabajamos nosotros, nuestra ingeniería, cómo desarrollamos los proyectos. Cada persona está especializada en un área. Tenemos personas especializadas en muros, personas especializadas en vigas, personas especializadas, digamos, en modelos de cálculo no lineal. Y ese enriquecimiento, conociendo a esas personas, pues para los estudiantes es muy bueno, ¿no? Y para nosotros es muy bueno porque llegamos a hacer cosas como la que estamos viendo aquí, porque esta fue un estudiante que vino con nosotros, le gustó tanto el tema, que desarrolló su tesis doctoral sobre disipadores de energía. Y como parte de ese tema digamos, de disipadores de energía, ella desarrolló entero este setup que veis así de color azul. Todo esto que veis aquí es una máquina que está montada dentro de otra máquina, ¿no? Esta máquina ejerce las cargas, es como la que tenéis en vuestro laboratorio, por decirlo
es otro modelo, ¿no? Pero es una máquina de carga. Ella desarrolló todo este setup y aquí está el disipador atornillado, porque en ese entonces lo hacíamos atornillado, de tal manera de que se pudiera montar y desmontar para hacer una serie de ensayos en la universidad. Bueno, la siguiente. Aquí ven el mecánico todo desarmado, ¿no? Todo esto pues tiene una serie de teflones, básicamente pues para que haya poca fricción, pero ya se ve la idea, ¿no? Es muy similar de alguna manera a lo que tenemos nosotros montado ahora mismo en vuestro laboratorio, que es el setup que ha desarrollado aquí Guillermo, para poder tener los disipadores que se atornillan, se quitan y se ponen. Porque el problema que tuvo esta solución es de que la longitud era fija, ¿no? entre los elementos, ¿no? O sea, esta distancia era fija, lo cual limitaba, pues, o limita, digamos, esta máquina para poder aplicarla, por ejemplo, en los ensayos actuales, ¿no? No se podría aplicar. Pero bueno, lo interesante de lo que les quiero decir es el caso de esta persona que hizo su tesis doctoral por medio de un convenio con la empresa y la universidad, ¿no? Yo creo que es magnífico. Estas son las curvas histeréticas que obteníamos, ¿no? Fíjense, estos saltos tan feos, ¿no? O sea, estos saltos que vemos aquí son los deslizamientos. Si no apretamos las conexiones, que ex profeso lo hicimos así, no las apretamos, obtenemos estos saltos, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues estos saltos a la larga originan el fallo, el corte, ¿no? Es como una pieza que vas golpeando poco a poco, pues a la tercera, cuarta vez que la golpeas se rompe, ¿no? Por lo tanto, esa solución no me gustaba, ¿no? Se apretaban los tornillos mucho, teníamos solución como esta, un pequeño deslizamiento, pequeño, pero bueno, algo que es básicamente la tolerancia, ¿no? de la unión. ¿El problema cuál era entonces? El problema en ese entonces, que les trato de transmitir, era una solución que estaba atornillada, que si la atornillamos, digamos, no hay deslizamiento, pero entonces transmite carga axial. Y para mí un tema importante de este sistema, y algo que es realmente, pienso yo, significativo como ingeniero, es de que no transmita carga axial la conexión, el disipador. ¿Y por qué? Me preguntarán por qué. Bueno, ¿por qué? Porque de esa manera lo podemos ubicar en cualquier parte de la estructura. Nosotros tenemos un disipador, un muro desacoplado. Lo instalamos aquí, por ejemplo, y no transmite carga axial. La estática de ese elemento es básicamente la fuerza por la distancia, y si la fuerza la conocemos, porque el disipador conocemos la fuerza, podemos ubicar el sistema donde queramos. Mientras que si tenemos carga axial, ya entra a trabajar la hiperestaticidad del sistema, y por lo tanto es mucho más complicado. La ventaja de no tener carga axial es de que podemos predecir exactamente las fuerzas en el elemento que está por debajo del disipador. Evidentemente no en toda la estructura, solo del muro o de la diagonal. Por lo tanto, era muy importante que esto fuera así. Y si lo apretamos, no se podía. En este caso, ¿no? Vamos a la siguiente. Al mismo tiempo, también comenzamos a desarrollar esta idea de que yo creo que hoy por hoy es, digamos, necesario ensayar disipadores completos, ¿no? Pero realmente, ¿qué pasa si uno diseña la platina, la ensaya, y en base a eso, con modelos numéricos de plasticidad, hace el cálculo plástico de todo el disipador? Bueno, es mucho más eficiente, ¿no? Entonces, eso lo comenzamos a desarrollar también, en este caso con la tesis de Marcos Pantoja, que fue un colaborador nuestro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un ensayo de platina, esa platina calculamos su curva, tensión de formación en toda la plasticidad de la curva, y en base a esa curva entramos en un modelo numérico no lineal de plasticidad, y con eso podemos predecir el comportamiento ya completo del disipador. Es mucho más eficiente eso que hacer el proceso de cálculo o de experimentación de todo el disipador completo, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que hemos estado también trabajando en los últimos años, ¿no? Ahí fue que nació la idea de la conexión almenada. Esto fue realmente una idea que ya la van a entender, en base a lo que se estaba explicando, el problema de la fuerza axial, el tema del tornillo. Bueno, pues, ¿cómo podía resolver ese tema, no? Pues, un día, pues, por cierto, además me acuerdo del día perfectamente, fue un día que fui a recoger a mi mujer a la universidad, estaba en la puerta esperando que saliera y había un engranaje que se estaba abriendo, la puerta se estaba abriendo, y yo vi el engranaje y pensé, mira, qué interesante, no hay engranaje. Ah, pues sí, no, ¿por qué no hacemos eso? Hacemos un engranaje, buscamos un sistema así, de tal manera que en una dirección no se pueda mover, pero verticalmente se pueda mover, ¿no? Y así nació la idea de lo que estamos viendo aquí, que es la conexión almenada, ¿no? Eso es lo que hacemos hoy por hoy para conectar los disipadores, ¿no? Tenemos abajo va soldado por la parte inferior, ¿no?
Y arriba tenemos este detalle de unas almenas que permiten el movimiento vertical, pero no permiten el movimiento horizontal, ¿no? Y esa fue la solución que obtuvimos para el problema de los tornillos y el apriete, que bueno, que era un problema pues importante, ¿no? Pasamos a la siguiente. Bueno, en base a este nuevo sistema, ya le llamamos la tercera generación, ¿no? Sacamos unas tablas, ¿no? Como en este caso, que son similares a las anteriores, pero ya pensadas con esta conexión almenada y con un sistema pues, que tuviera, digamos, arriba una articulación, ¿no? Porque no solamente se puede mover, sino que además puede girar. Y en base a eso, pues sacamos estas tablas que son las que hoy por hoy todavía estamos empleando. Vamos avanzando. Hemos hecho también ensayos, digamos, estáticos en pórticos, o en este caso en la UNAM. Yo creo que es importante que tenga presente que todo esto dentro de ese marco que les he comentado, ¿no? El marco de lo que es el cálculo de estructuras, pues esa pequeña ventana que es la experimentación y los trabajos que hemos ido haciendo. Esto, en el año 2017, ya los disipadores tenían cada vez más interés y ya era una realidad más presente, pero todavía estamos hablando de hace varios años. Hoy por hoy tenemos una mucho mayor, digamos, actividad en esta línea, ¿no? Sin embargo, lo hacíamos, ¿no? Y lo hacíamos porque nos gusta la investigación, nos gusta y creemos de que ese es el futuro personal. Y yo les insisto mucho en esto porque pienso que es una oportunidad para vosotros, un país como el Perú, que hay tantas cosas por investigar, pues realmente, y tenéis aquí a la universidad dispuesta a apoyarlos, pues realmente es una maravilla, ¿no? Pero bueno, el caso es de que nosotros entonces fuimos a la UNAM, es uno de los grandes centros de investigación de Latinoamérica, y nos abrieron las puertas para hacer este proyecto que consistía en un pórtico, ¿no? De concreto. Teníamos un muro y dentro de ese muro colocamos unos disipadores como se ven en la imagen aquí, ¿no? Perdón, sí, como ven aquí, realmente este no se colocó, solo 2 disipadores. Una opción que sería muy interesante de investigar, por ejemplo, sería reemplazar ese muro de concreto por un muro de mampostería. Yo creo que en el Perú sería muy interesante hacerlo porque se utiliza tanto la mampostería, pues ¿por qué no? En vez de un muro de concreto, un muro de mampostería con una fuerza limitada. Tengan claro, ¿no?, de que esa es una enorme ventaja. Si nosotros ponemos un muro de mampostería y le ponemos 2 disipadores, y esos 2 disipadores tienen una capacidad de 10 kilonewtons cada uno, 10 más 10 son 20 kilonewtons. ¿Qué pasa si ese muro tiene una capacidad de 30 kilonewtons y absorber un cortante de 30? Nunca va a fallar, ¿no? Esa es la idea básica, porque un sistema es como un resorte, 2 resortes en serie. Si este tiene una capacidad de 1, pues este nunca va a fallar. Pues esa idea la podríais aplicar, por ejemplo, pues para proteger un muro de mampostería. Sería muy interesante probarlo. No se ha probado experimentalmente hasta ahora. Pasamos a la siguiente. Otro ensayo notable que hicimos también sería el ensayo en la Católica. Este es un ensayo también reciente del año 2018. En este caso teníamos una mesa vibratoria también unidireccional. Tenía una serie de limitaciones. Tenía que ser menos de 6 metros de altura, menos de una carga de 15 toneladas, unas dimensiones de 3×3. Realmente era muy complicado hacer un ensayo en esas condiciones porque realmente en el Perú hay tan poca gente que crea en la investigación que hay muy pocas opciones, ¿no? Entonces, esa es la mejor opción que teníamos y que todavía es vigente para hacer un ensayo de mesa vibratoria. Y bueno, pues tuvimos que manejar con lo que teníamos, ¿no? Hicimos este modelo, que es un modelo rarísimo, ¿no? Si no lo piensas, estamos hablando de 4 columnas muy delgaditas que llegan hasta la altura máxima, ¿no?, del laboratorio, y al mismo tiempo tiene una masa arriba con unos muros, que son estos, y un disipador puesto aquí. ¿De dónde salió esta idea? Pues esta idea nació de tener una estructura muy flexible, ¿no?, muy flexible, que cuando plastifique el disipador, esa flexibilidad baje la fuerza. Es decir, esto se liga con lo que al comienzo les trataba de explicar. Un disipador de energía, el nuestro, digamos, tiene una estructura, digamos, flexible, el marco. Le añadimos un muro, se vuelve rígido. Cuando es rígido, viene la fuerza, plastifica y cambia el periodo y lo vuelve la estructura flexible. Entonces, siempre estamos con esa dicotomía, flexible, rígido, ¿no? Bueno, pues en este caso lo pudimos comprobar y pusimos el disipador aquí, de tal manera que cuando plastifica, la estructura alarga el periodo
y reduce las fuerzas significativamente. Y bueno, eso fue lo que obtuvimos como resultado, que fue magnífico, y hace poco lo hicimos en la Católica. Aquí vemos unas correlaciones numéricas experimentales, ¿no? Nuevamente amplificando el nivel de, digamos, de solicitación del sismo, y aquí tenemos la correlación simplemente numérica experimental. Vemos que al final se parecen mucho mejor que al comienzo, y eso simplemente porque al comienzo este modelo es un modelo que considera todo articulado, pero en la realidad pues las uniones no son articuladas, hay unas fricciones y unos elementos. Esta es una tesis, por ejemplo, que se podría estudiar nuevamente, se podría mejorar, tomando en cuenta no solamente digamos, los disipadores, sino tomando en cuenta pues a estos niveles, digamos, de menor solicitación, la fricción en las uniones, ¿no? Tenemos todos los datos, tenemos toda la entrada, y se podría perfectamente mejorar y hacer que la correlación sea buena no solo al final, sino en todo lo largo, ¿no? Pero en todo caso, pues lo importante siempre son los máximos, ¿no? Vamos a la siguiente. Bueno, yo no les quiero aburrir con tantos ensayos que hemos hecho, pero si están interesados, hay muchísimo material, solo tenéis que entrar por internet y poder ver todos estos, digamos, reportes o ensayos o en nuestra propia web de SL Devices, ¿no? Entonces, realmente nosotros estamos en continuo desarrollo porque la investigación es la base que nos permite poder acceder a más mercados y poder crecer, que es lo que estamos haciendo hoy por hoy. Con la noticia que les he dado de esta mañana, a las 5 de la mañana, pues en Filipinas, es una magnífica noticia, ¿no? El último ensayo que hemos hecho es este en Cantabria, que es lo que ya sería la cuarta generación de disipadores. Esta generación ya desarrollada por Guillermo Bosso, básicamente lo que nos ha permitido es ampliar la deformación de los 30 milímetros que teníamos antes a los 60 milímetros. Y eso nos abre muchos mercados, porque la norma peruana, que es una gran norma, es una norma antigua, tiene unos desplazamientos, digamos, unos límites de desplazamiento del orden de 0,07, que eso es compatible con 3 centímetros. Pero si uno quiere ir a Estados Unidos, o quiere ir a Ecuador, que no estamos hablando de ir mucho más lejos, aquí en Ecuador, o a México, por descontado, los límites de desplazamiento ya son del orden de 0,2, lo cual quiere decir de que 0,2 lo multiplicamos por 3 metros de altura de entrepiso, hablamos de que si uno quiere hacer un disipador para México, tiene que tener una capacidad de 6 centímetros como mínimo, si no, no lo vas a poder, digamos, instalar en México, ¿no? Y bueno, por eso hicimos estos ensayos en la Universidad de Cantabria. Básicamente es un muro que ven a la derecha y a la izquierda ven a medio más o menos, a media altura, sería el disipador colocado hacia la izquierda y la prensa que está ejerciendo la carga se ve a la izquierda, o en la figura de la izquierda se ve perfectamente el pistón aplicando la carga en el disipador. Es un ensayo parecido al que tenemos aquí en esta universidad, solo que aquí lo tenemos con unas diagonales metálicas, unas ménsulas metálicas, mientras que ahí era un muro de concreto. Vamos a la siguiente, aquí se ve el muro de concreto, los anclajes que están por dentro y el disipador a la derecha, que fue el que está sometido a las cargas verticales, ¿no?, cíclicas. ¿Por qué no repetimos el muro de concreto? Bueno, pues no lo repetimos el muro de concreto porque lo que obtuvimos de conclusiones ya funciona, genial. Lo que obtuvimos de conclusiones fue que ni siquiera se fisuró la regla o digamos, los diversos ensayos que hicimos un ensayo que fue reducir el armado de los anclajes, digamos, estos anclajes que tenemos aquí, reducirlo muchísimo, pusimos armado mínimo, tenía que fallar. Sin embargo, hicimos los ensayos y no hubo ni siquiera una fisura en los anclajes, por lo tanto nos quedamos absolutamente tranquilos de que la normativa de anclajes está muy sobrada y no hay una problemática en ese aspecto, ¿no? Pues no avanza, ¿no? Este es otro tema súper bonito de investigación que yo lo pongo porque realmente creo que sería maravilloso que alguno se anime y haga, y es lo que se llama el DIC, o Digital Image Correlation. Es una manera nueva que hay reciente, hace pocos años, que consiste en usar los móviles, ¿no? Los móviles que todos tenemos, ¿no? Estos móviles son capaces de hacer fotografías de tan alta precisión que podemos tomar nosotros puntos de referencia en el espécimen y poder graficar todo el mapa de deformación que tiene la pieza, ¿no? Entonces hay programas de MATLAB gratuitos y hay una serie de herramientas que permiten hacer esto. Tenéis que tomar una foto que se llama una foto RAW, es lo único así a recordar. La foto RAW es una foto, digamos, cuando uno toma una foto con el móvil, uno guarda pues
1 megabyte, por ejemplo. Pero si uno guarda en un formato RAW, se guarda con toda la capacidad de la máquina. Y esa capacidad es enorme. Guardándolo en formato RAW, después se puede correlacionar, digamos, las diversas cargas con esas imágenes y se puede hacer un estudio como el que vemos en esa imagen abajo, bueno, que es fantástico porque nos permite ver todo el campo de deformaciones, ¿no? ¿Cuál era la solución anterior? La solución anterior, que teníamos que trabajar en un laboratorio, que todavía se emplea evidentemente, pero que es bastante laboriosa, es como la de arriba. Consiste en pegar unas galgas extensométricas en una barra metálica. Esas galgas extensométricas pasan una corriente y cuando se deforma, digamos, la resistencia de ese elemento se transforma en un esfuerzo. Y en base a eso podíamos, y con un sistema de cableado que se ve en el laboratorio, lográbamos medir las deformaciones en una barra, ¿no? Es mucho trabajo, ¿no? Sin embargo, esta técnica pues tiene mucho futuro y yo creo que es muy interesante. Podríamos, por ejemplo, hacer un ensayo de platina con esta tecnología. Pasamos a la siguiente. Aquí se ve un poco lo que les estoy diciendo, ¿no? Son una serie de puntitos como si tuviera salpullido, ¿no? No es que el disipador esté enfermo, simplemente estamos marcándolo con una serie de puntos, de tal manera de que después con el móvil podamos correlacionarlo, ¿no? Vamos a la siguiente. Todos los ensayos tienen que ser normados y la normativa de referencia es la normativa americana. Entonces tenemos, por ejemplo, estos ciclos de carga, que no es que nos hayamos hecho nosotros, digamos, inventados, sino que la norma del acero establece los ciclos que tenemos que tener y tienen que irse aumentando hasta el nivel de deformación que la normativa exija, ¿no? En este caso, pues son los mismos ciclos que vamos a usar aquí, por ejemplo, en el laboratorio vuestro, para los ensayos que estamos haciendo, espero esta tarde y mañana podamos continuarlos, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y estos son los resultados que obtuvimos con ese ciclo de carga en Cantabria. Es una curva histerética realmente bonita, ¿no? Bonita, porque es una curva, digamos, convexa, ¿no? Tiene una gran disipación de energía, como pueden ver en esta imagen, ¿no? Una gran disipación, y llegamos a los desplazamientos de los más menos 55 milímetros, que era el objetivo de la investigación. Ahora el objetivo con vosotros en esta universidad es llegar más allá, llegar hasta los 60 milímetros, más o menos 60 milímetros, y eso es lo que estamos trabajando aquí en vuestra institución, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y eso es lo que pueden ver aquí. Eso ya, si vais por aquí al laboratorio, es lo que veréis. Es lo que veréis. Y a la derecha abajo, pues sería el setup, digamos, que hemos fabricado, ¿no? Y aquí tendríamos el disipador que está puesto aquí, ¿no? En esta ubicación, y esa es la prensa, que sería el actuador que está aquí, ¿no? Pasamos a la siguiente. Son ensayos que hemos hecho numéricos para poder definir los diferentes accesorios, ¿no? que conectan, digamos, el actuador con el disipador. Pasamos. Y bueno, los ciclos que ya hemos visto, pasamos a la siguiente. Y bueno, aquí veis el proceso que si vais ahora mismo por el laboratorio es lo que vais a ver, porque es lo que estamos en este momento, manejando, ¿no? Sí. Bueno, y los resultados, pues sí. No es que no los queramos compartir, nosotros compartimos todo lo que tenemos porque yo creo firmemente en que el desarrollo se base en el crecimiento conjunto y la colaboración de las personas y de las instituciones, ¿no? Simplemente no los tenemos. Pero bueno, esperemos que en la próxima reunión podamos pasar y presentarlos. Bueno, yo realmente podría estar hablando horas y muchísimo tiempo con vosotros. Pasamos a la siguiente, pero bueno, realmente la charla es súper extensa y yo puedo estar hablando muchísimo más. Puedo presentarles, digamos, proyectos que hemos hecho, que estamos haciendo en este momento en México, pero yo creo que la presentación ahora, tal como está, es un buen momento, ¿no? Es un momento para hacer una presentación final o un cierre, digamos, ¿no? de presentación, porque a partir de ahora ya lo que entraríamos a hablar es dónde ubicarlos en una estructura, qué ventajas podemos tener, y son temas que dan para otra presentación. Después hay una siguiente parte que es ejemplos de estructuras que hemos hecho, ¿no? Que también es una parte realmente bonita e interesante, pero yo creo que
Yo creo que es un buen momento. Solo déjenme decirles, ¿no?, lo que insistió en toda esta presentación, y es la importancia de la investigación y la importancia de ponerse metas a mediano, a corto y a largo plazo. Eso es muy importante en la vida. Si uno tiene metas, va hacia ellas paso a paso, no es un tema de querer correr. Si yo hubiera empezado y, digamos, hubiera visto, bueno, de los disipadores, si esto a nadie le interesa, pues no hubiéramos hecho nada de todo lo que estamos presentando ahora y todo lo que quedamos por hacer, porque esto realmente todavía es una tecnología que tiene muchísimo futuro, porque estamos convencidos de que es una buena tecnología. Y estamos convencidos de que vamos a poder utilizarla no solamente en el Perú, en México, en Filipinas, sino queremos hacerlo en Estados Unidos, ¿no? Queremos hacer lo contrario de lo establecido. Queremos no usar la tecnología americana, queremos ir a Estados Unidos y llevar la tecnología a Estados Unidos. Y eso lo podemos hacer, ¿por qué no? O sea, ¿qué dificultad hay de que una tecnología peruana haga el camino inverso? No hay ninguna, es un tema simplemente de querer hacerlo y paso a paso ir en esa dirección. Y bueno, yo con esto creo que quedo, si tenéis alguna pregunta, encantado de responder. Y bueno, esa sería la presentación. Sí, bueno, gracias. Muchas gracias al doctor Luis Bozzo por esta brillante charla técnica, como todas las que le hace, y también comprometerlos para una nueva charla cuando ya tengamos los resultados propios en el laboratorio de la carrera. Muchas gracias, un fuerte aplauso nuevamente para el doctor, por favor. Y también muchas gracias a su hijo Guillermo, acá presente, que también nos está apoyando en esto de los ensayos. Gracias. Y gracias a todos ustedes por estar acá presentes. Muchas gracias. Hasta luego.